Ahí ya estamos grabando. Y la veo a Tania. Hola Tania. Hola Victoria. Hola. Bueno, muchachos, antes de comenzar a continuar un poco lo que empezaron a trabajar con Fiorella en la primera parte de la clase, sé de que trabajaron la teoría de Comte, o eso fue lo que me contó Fiore. Vamos, primero les pregunto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algo de lo que venimos trabajando que quieran que volvamos a revisar? ¿Cómo venimos? No, profe, nada. ¿Todo en orden? Bueno, buenísimo. Miren, después cuando vayan al campus virtual van a ver de que se les habilitó, ya lo tienen visible, una nueva unidad, por decirlo de esa manera, que se llama la unidad 2, que se llama Los Padres Fundadores de la Sociología. Y ahí lo que van a ver son una serie de recursos. Tenemos por un lado una presentación, que es la que vamos a utilizar ahora para trabajar la teoría de uno de esos padres fundadores. Y después tienen un texto de lectura obligatoria, que es justamente el texto que va a complementar lo que desarrollemos en la clase. Después van a ver que hay algunos videitos que les cuentan un poco más acerca de Comte y de Spencer, como para que lo puedan consultar. Pero bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco la teoría de este pensador. Miren, les voy a compartir una presentación y ustedes me dicen si la logran ver bien. ¿Se ve bien? Sí, sí, está bien. Sí, Bueno, sí. buenísimo. Bueno, muchachos, vieron, lo que vamos a empezar a hacer a partir de estas clases es empezar a desarrollar lo que se llama la teoría sociológica, es decir, cuáles fueron los aportes de los principales sociólogos a lo largo del desarrollo de esta disciplina. ¿Se acuerdan que en la clase anterior un poco Fiorella también les contó, ¿no? De que la teoría sociológica se puede, vamos a decir, como periodizar, ¿no? En distintas etapas. La etapa en la que estamos nosotros es la etapa fundacional, es decir, es cuando la sociología se configura como disciplina científica, y acuérdense de que esto va a suceder justamente a mediados del siglo XIX. Estas primeras teorías reciben el nombre generalmente de teorías enciclopédicas, o también se los llaman, vieron, a los pensadores de esta etapa como los padres fundadores de la sociología. Es una etapa de teorización, vieron, en donde justamente lo que está haciendo la sociología es tratando de establecer cuál va a ser, vieron, su campo de actuación, es decir, cómo la sociología va a pretender producir un conocimiento científico acerca del mundo social. Y en particular, vieron, lo que les llamaba la atención a estos primeros pensadores, que era el contexto social en el cual ellos se encontraban. Vieron, para el siglo XIX, como resultado de la modernización social, justamente lo que se ha configurado es una nueva forma de vida social que la llamábamos la sociedad moderna o la sociedad industrial. Una sociedad, vieron, que va a tratar de ser explicada científicamente por estos primeros pensadores. Las teorías, vieron, las primeras teorías sociológicas, son teorías que todavía, podríamos decir, tienen un bajo nivel de cientificidad. ¿Por qué razón? Y acá un poco les comparto estas reflexiones. Tienen un bajo nivel de cientificidad, básicamente, ¿por qué? Porque nosotros podríamos decir de que todavía no son teorías puramente científicas, sino que el conocimiento que se está proponiendo es un conocimiento que todavía tiene ciertos vínculos con el pensamiento filosófico previo. Acuérdense que previo al surgimiento de la sociología como disciplina científica, habían existido reflexiones, vamos a decir, sobre la vida social, sobre la vida colectiva. Pero esas reflexiones provenían justamente del campo de la filosofía. Claro, como estamos vieron en el momento fundacional,
estas teorías todavía no tienen un carácter eminentemente científico. Vamos a ver de que muchos de los postulados, muchos de los conceptos que estos primeros sociólogos proponen, son conceptos que todavía refieren a ese pensamiento, vamos a decir, filosófico. Y también, vieron, algo que resulta bastante importante, recuerden de que una disciplina científica se logra delimitar con claridad cuando logra diferenciar, vamos a decir, su objeto de conocimiento del objeto de conocimiento de otras disciplinas científicas. El bajo nivel de cientificidad de la sociología en esta primera etapa también se da, o se debe, vamos a decir, a que todavía estos primeros sociólogos no delimitan, vieron, con claridad un objeto de conocimiento o de estudio preciso. Sí, lo que ellos van a tener, vieron, como gran preocupación es tratar de entender el desenvolvimiento, el desarrollo de la sociedad industrial y fundamentalmente qué implicaciones tuvo para la vida colectiva el desarrollo de esa nueva forma de vida social. ¿Se acuerdan, no? Cuando en la clase pasada con Fiorella trabajaron la modernización social, habíamos visto de que esa nueva sociedad es una sociedad muy distinta a la vieja sociedad tradicional, ¿no? Es una sociedad que ha atravesado, vieron, la secularización social, que se ha industrializado, en donde, vieron, se configura la vida urbana, e incluso donde hubo transformaciones políticas muy, muy significativas, vieron, como consecuencia de la democratización. Entonces, todo eso origina, vieron, una nueva sociedad que justamente va a ser el objeto de estudio o de conocimiento de estos primeros sociólogos. También es importante entender de que el bajo nivel de cientificidad viene un poco asociado a que estos primeros sociólogos tampoco definen, vieron con mucha claridad, un método sociológico. Vieron, cuando ellos tienen que tratar de pensar cuál va a ser el método que esta nueva ciencia va a querer utilizar, en general van a referir a la utilización del método científico, ¿vieron? Del método que se había desarrollado y consolidado en el marco de las ciencias naturales. No hay todavía, vieron, una reflexión profunda o significativa respecto de si esta nueva sociología requiere, vieron, de un método específico o propio. Ese método científico, ¿se acuerdan? Estaba basado en la observación de la realidad, en la posibilidad de experimentar, en la necesidad de contrastar hipótesis con el propósito de conformar postulados científicos. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando nosotros pensamos los elementos distintivos de una disciplina científica, claro, vemos de que estas primeras teorías, en tanto y en cuanto vieron, pretenden fundar una nueva ciencia, todavía no son eminentemente científicas, sino que están, vieron, como ahí, en una, diríamos, en un punto intermedio. También es interesante, vieron, la pretensión que estos primeros sociólogos van a tener con relación a la producción del conocimiento sobre la vida social. Ellos van a tener, vieron, un interés concentrado en, se dice, la totalidad de la vida social del hombre, del ser humano, en el contexto de esa nueva sociedad. Vieron, van a pretender hacer algo así como una suerte de historia de la humanidad. Y ese va a ser un elemento común, ¿vieron?, entre estos primeros sociólogos. Van a tratar, ¿vieron?, de entender cómo la vida colectiva ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no?
Entonces, fíjense, ¿no? Hay un interés todavía muy amplio, muy extenso, ¿no? Tratar de comprender esa historia evolutiva, vamos a decir, de la vida humana, ¿no? De la vida colectiva. ¿M? Y también vieron, hay otros elementos comunes entre estos primeros sociólogos. Uno que me parece bien interesante, y seguramente ustedes ya lo habrán podido ver un poco con la teoría de Comte, vieron el aparato conceptual, es decir, los conceptos que van a proponer estos pensadores, muchas veces van a provenir de otras disciplinas científicas. Generalmente vieron de disciplinas tales como la física, la biología, la ciencia política o la economía política. Vieron que eran disciplinas que ya se habían empezado a conformar un tiempo antes de nuestra sociología. Seguramente con Fiore hablaron, ¿no? Acerca de Comte y su famosa estática y dinámica social, ¿no? ¿Pudieron hablar Sí, sobre eso en la primera parte? justo hoy hablamos. Sí, sí. Claro. Vieron, el concepto de estática y el concepto de dinámica no son conceptos sociológicos estrictamente. Comte le da un sentido sociológico, ¿no? Pero el concepto en realidad proviene del campo de la física. ¿M? Y eso tiene una razón de ser. ¿Vieron? Comte había estudiado física en su juventud. Entonces, cuando él tiene que pensar, ¿vieron? En esos, vamos a decir, dos factores, ¿no? Que logra advertir existen en las sociedades, el famoso orden y progreso, fíjense de que él recurre a conceptos que en realidad provienen del campo de la física. ¿M? Algo parecido, ¿vieron? Va a suceder con el pensador que vamos a discutir ahora a continuación, un sociólogo de origen inglés que se llamaba Herbert Spencer. ¿M? Spencer, ¿vieron? Tenía estudios en biología y entonces, como ustedes sospecharán, va a utilizar conceptos provenientes de la biología y los va a aplicar al estudio de las sociedades. Entonces, fíjense de que eso es algo que va a estar muy presente en estos padres fundadores. ¿Vieron? Van a recurrir a conceptos que en realidad son desarrollados en otras ciencias y ellos los van a utilizar para dar cuenta de ciertos fenómenos de esta nueva sociedad industrial que va a ser su objeto de estudio. ¿M? Lo último que les quiero contar, así en términos más generales, para luego ya empezar a trabajar con más detalle la teoría de Spencer, es el carácter programático que tienen estos pensadores. ¿M? ¿A qué me refiero con un carácter programático? También a veces vieron, dice de que estos pensadores eran prospectivos. ¿M? Vieron de la palabra prospecto. ¿Vieron el prospecto del medicamento, el que nos dice qué tenemos que hacer para tomar bien el medicamento? Bueno, ellos de alguna manera pensaban en ese sentido. ¿M? Ellos sostenían, por este carácter evolutivo que les había contado previamente, de que las sociedades estaban en una vía hacia el progreso humano. ¿M? Pero que al mismo tiempo la sociedad contemporánea de ellos, es decir, esa sociedad del siglo XIX, era una sociedad que estaba en crisis y que para poder alcanzar ese progreso, la sociedad, ¿vieron?, tiene que estar ordenada. De manera tal, ¿vieron?, de que lo que van a proponer muchos de ellos es justamente ese carácter programático o prospectivo de la sociología. La sociología nos puede ayudar a ordenar la sociedad. ¿Vieron? Es decir, la sociología no es solamente una disciplina que pretende entender y explicar,
sino que al mismo tiempo también puede ser un instrumento para poder retornar al orden social. Esa condición del orden es la que le va a permitir a las sociedades avanzar, progresar, evolucionar. ¿Mm? Claro está, vieron de que cuando estos sociólogos piensan en las sociedades, así en términos generales, en realidad vieron, ellos tienen un modelo de sociedad en la mente. Y como ustedes sospecharán, el modelo de sociedad es el modelo, vieron, de las sociedades occidentales, europeas, que han atravesado justamente ese proceso de industrialización. Vieron, el resto de las sociedades están atrasadas en términos evolutivos. Y justamente vieron como la sociedad europea occidental, el modelo de sociedad, vieron, inglés, por ejemplo, es el modelo deseable, se va a pensar justamente de que las restantes sociedades que no han alcanzado ese nivel de desarrollo, justamente tienen que tratar, vieron, como de copiar ese modelo de progreso que las sociedades europeas tienen. ¿Mm? Eso, vieron, también se vincula mucho con un contexto ideológico que en el siglo XIX se había desarrollado y que dio lugar, vieron, a procesos políticos muy importantes, como puede ser, por ejemplo, el imperialismo de las potencias europeas de esa época. ¿Mm? Acá, vieron, tenemos que pensar también de que la sociología, en tanto discurso científico, al igual que otras disciplinas que se estaban configurando en aquel momento, como por ejemplo podía ser la antropología, también sirvieron como un elemento de legitimación para ¿vieron? El desarrollo de ciertos procesos de carácter político que muchas veces los gobiernos europeos, las naciones europeas, condujeron por aquellos años. ¿Mm? Muy bien, muchachos, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, no. No, ¿Todo, profe. todo claro? Buenísimo. Bueno, vamos a avanzar. Me voy a saltear a Comte en la presentación porque ya sé que lo trabajaron con Fiorella y vamos a ir directamente a la presentación de este señor, Herbert Spencer. Acá les doy simplemente algunos datos mínimos biográficos para contextualizar su, su pensamiento. ¿Mm? Miren, primero les muestro la foto. Ahí está. Ese es Spencer. Fíjense, ¿no? Típico caballero inglés del siglo XIX, ¿no? Con esa manera de vestir y demás. Pero bueno, les cuento un poco. Spencer es un poquitito posterior a Comte. ¿Se acuerdan que Comte había nacido en 1798? En realidad Spencer nace unos 20 años después, en 1820. Y fíjense que va a vivir muchos años, porque va a morir a principios del siglo XX, en 1903. Generalmente vieron, cuando nosotros referimos a Spencer, lo consideramos lo que habitualmente llamamos un polímata. No sé si alguna vez escucharon esa palabra rara. Polímata refiere a una persona que estudia o que se dedica a muy distintos campos del conocimiento. Entonces, vieron, si ustedes chusmean la biografía de Spencer, se van a dar cuenta de que este señor se dedicó a muchas disciplinas: filosofía, biología, psicología, ciencia política, aunque ustedes no lo crean, geología. Spencer tiene un tratado de geología muy conocido, y obviamente sociología, porque nosotros, los sociólogos, lo consideramos parte de esos padres fundadores, o como los llamábamos, recién les conté,
la primera generación de sociólogos enciclopédicos. Spencer, vieron, en términos científicos, va a ser un exponente del positivismo. El positivismo inglés, en algún punto, vieron, difiere del positivismo francés, que es el que había formulado Comte, pero en general coinciden, vieron, en los elementos más importantes. Vieron, el elemento más notable del positivismo es lo que se llama el monismo metodológico. La idea de que hay un único método para estudiar de manera científica y que ese método es el método científico, justamente. Es decir, el método que se basaba en la observación, ¿eh? En la experimentación, en la contrastación de hipótesis. Acuérdense, el método heredado de las ciencias naturales. Incluso vieron, este señor Spencer también, además de verse bastante, diríamos, afectado por el positivismo como corriente científica, también se va a ver, vieron, fuertemente afectado por una corriente científica que en el siglo XIX tiene mucha vigencia, que se llama el evolucionismo. Y en particular, en una variante de ese evolucionismo que le había propuesto un señor muy conocido que se llamaba Lamarck. Si yo les hablo acerca de la evolución, ¿cuál es el pensador inglés que se les viene a la mente a ustedes? Darwin era. Claro, ¿no? Darwin, Charles Darwin, que para el siglo Mm. XIX justamente va a publicar, ¿vieron? Esa famosísima obra que se llama El origen de las especies, y en donde plantea, ¿no? Su teoría de la evolución general. Vieron, una teoría que coincidía en un montón de elementos con otros pensadores evolucionistas, tal vez lo más original de la teoría darwiniana era, ¿no? El concepto de selección natural. Esta idea, vieron, de que prosperaban ciertos organismos que lograban adaptarse, al medio ambiente. Bueno, esas ideas no son exclusivas, vamos a decir, de Darwin, sino que hay muchos otros pensadores, que proponían ideas semejantes. De hecho, vieron, Spencer va a tomar contacto, con muchas de esas ideas, pero no a través de Darwin, sino a través de este otro pensador que les cuento, que se llamaba Lamarck. Y van a ver de que la teoría lamarckiana, y en particular la teoría de la evolución general, va a ser el gran aporte de Spencer a la teoría sociológica. Ahora, cuando yo les cuente un poco acerca de la propuesta de Spencer, van a advertir de que él va a ser muy, muy reconocido justamente por postular, una famosa ley científica conocida como la ley de la evolución general, una ley que nos permite explicar de qué modo las sociedades van evolucionando a lo largo del tiempo. Spencer, vieron, fue una persona que tuvo un enorme reconocimiento académico e incluso público, ¿no? En su época. Este señor, vieron, fue muy prolífico en la producción de obras escritas y tuvo verdaderamente, un renombre muy, muy grande en su época. Vieron, incluso eh, Spencer es introducido a la Royal Society, que era una organización inglesa que reunía, a los máximos exponentes
del sistema científico. Sus publicaciones eran muy, muy compradas. Y a pesar de todo ese reconocimiento y de ser también, como les contaba recién, uno de los padres fundadores de la sociología, es interesante el hecho de que Spencer no tuviera discípulos. Es decir, de que luego de su muerte, su teoría no fuera recuperada por otros pensadores de origen inglés y que desarrollaran, vieron, lo que se llama una escuela de pensamiento spenceriana. En Inglaterra, si bien, vieron, aparecen estos primeros intentos de postular o de promover, ¿no?, la sociología, lo cierto, muchachos, es que en ese país tuvo mucho mayor desarrollo otra disciplina científica bastante cercana a la sociología, pero que claramente era distinta, que era la antropología. ¿Mm? Entonces, vieron, luego de la muerte de Spencer, no van a haber pensadores que sigan con su línea de pensamiento. De hecho, vieron, la mayor parte de la teoría spenceriana va a ser recuperada posteriormente, más en la escuela francesa que en la propia escuela inglesa. Fíjense acá simplemente para que lo conozcan, tenemos la fotito, como les contaba, de Spencer, y algunas de sus obras. Escribió muchísimas obras. Yo les coloqué algunas simplemente para que ustedes vieran lo prolífico que fue y al mismo tiempo para que también logren advertir la enorme diversidad de temas que trabajó. En realidad vieron los primeros textos, como la estática social, primeros principios o principios de sociología, son obras eminentemente de sociología. Pero fíjense de que tiene tratados de psicología, que tiene tratados de biología. La última obra, vieron, El individuo contra el Estado, es una obra en realidad que proviene o que pertenece al campo de la ciencia política. Entonces, vieron, es bien interesante esa gran diversidad temática sobre la cual Spencer va a trabajar. Lo que yo les voy a contar ahora de la teoría spenceriana está contenido en, yo les diría, la principal obra que él va a escribir, en donde va a exponer su teoría sociológica, que es esta obra de 1862 que se llama Primeros Principios. En esa obra, Spencer nos va a presentar esta teoría de la evolución general. Hasta acá, muchachos, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, no, todo bien. No, todo Bien. perfecto. Bueno, excelente. Bueno, vamos a empezar a desandar el caminito. Nos quedan unos 10 minutos de clase, pero después acuérdense que cuando terminamos esta primera parte nos conectamos a la segunda. Vamos a empezar a desandar el caminito tratando de pensar cómo entiende Spencer el objeto de estudio de la sociología, es decir, ¿qué estudia la sociología? Para Spencer, vieron, el mundo estaba conformado por tres tipos de individuos, lo llamaba él. Había individuos inorgánicos, básicamente son las cosas, ¿vieron? Una piedra, el agua, la mesa, la computadora. Después estaban los individuos orgánicos, ahí están los seres vivos, ¿vieron? Plantas, animales, el propio ser humano. Y lo que a nosotros nos interesa estaba lo que él llamaba
individuos supraorgánicos. Los individuos supraorgánicos son las sociedades. Entonces, para Spencer, una sociedad es un fenómeno supraindividual. Profe, perdón, ¿cómo era la calificación de individuos? ¿Individuos orgánicos, Tenemos los supraorgánicos? Lo primero. inorgánicos. Los inorgánicos son las cosas, Sí, los que no tienen vida, básicamente. Después están los orgánicos, que son todos diríamos, los individuos que tienen vida, sí, plantas, animales. Ahí también, en individuo orgánico, Spencer incorpora al propio ser humano. Y eso es interesante, ¿vieron? Porque cuando él piensa en las sociedades, no está pensando como en la mera suma de personas. Para él, la sociedad es un fenómeno supraindividual. Tiene como una existencia propia, independiente de cada uno de los sujetos que forman parte. Y eso Spencer lo justifica de una manera muy sencilla. Nosotros podemos decir de que existe la sociedad y suponete, no sé, Facundo, hago el chasquido de los dedos de Thanos, te hago desaparecer, y en realidad la sociedad va a seguir existiendo, incluso sin Facundo. ¿Me siguen en esta idea? Entonces, lo que está tratando de proponer Spencer es que las sociedades tienen algo así como una entidad propia. Es una realidad que, si bien está formada por individuos, su existencia es independiente de esos individuos. Configuran una realidad completamente distinta. Esa manera, vieron, de entender a la sociedad, vamos a ver, se la llama organicista. Es tratar de comprender de que, en este caso, un individuo supraorgánico, la sociedad, no depende estrictamente de las partes que la conforman. ¿Se entiende esta idea? Pongamos otro ejemplo. Suponete, lo tomamos ahí a Nicolás, que lo veo encapuchado. Entonces, Nicolás, podríamos pensarlo, ¿no? Es un conjunto de partes. ¿Es verdad, Nicolás? ¿Sos un conjunto de partes? creo que no. Bueno, creo que Sí. no. A ver, objetivamente, yo digo, Nicolás O tiene sea, partes que lo sí, forman, ¿no? Es decir, tenés brazos, sí, piernas, sí, cabeza, eso sí, eso sí, ¿no? sí, Pero al sí. mismo tiempo, como vos dijiste, pareciera ser de que no soy solamente la suma de las partes, porque el hecho, por ejemplo, de que yo te quite un brazo, no va a provocar de que vos dejes de ser Nicolás. Vos vas a seguir siendo Nicolás. ¿Entiendes? Claro. Bueno, esa es la mirada organicista, se dice. Es tratar de comprender, en este caso, a las sociedades a partir de una mirada supraindividual. Las sociedades, entonces, vamos a decir, están conformadas por partes. Las partes, vieron que conforman a una sociedad, Spencer las va a llamar instituciones. Las instituciones, vieron, son, vamos a decir, formas colectivas de hacer las cosas que vienen a satisfacer necesidades de la propia sociedad. De igual manera, vieron que nosotros tenemos partes que vienen a satisfacer necesidades de nuestro organismo, las sociedades también tienen partes que vienen a satisfacer necesidades de esa sociedad. ¿Mm? Yo, por ejemplo, tengo pulmones porque mi cuerpo necesita oxígeno. Bueno, Spencer decía, las sociedades, por ejemplo, necesitan reproducir personas. Entonces, ¿qué tienen todas las sociedades? Bueno, todas las sociedades tienen lo que Spencer va a llamar son las instituciones domésticas. Es decir, tienen familias que
una de las cosas que hacen esas familias, ¿vieron? Es tener hijitos, es decir, nuevos miembros para esa sociedad. Toda sociedad, decía Spencer, necesita estar ordenada. Entonces existen instituciones políticas. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos, vieron, asegurar el orden colectivo. Y así sucesivamente, ¿vieron? Acá yo simplemente les menciono algunas de las instituciones que propone Spencer para pensar cuáles son las partes que conforman a la sociedad. Toda sociedad, decía Spencer, tiene instituciones domésticas, ceremoniales, políticas, Profe, eclesiásticas y demás. Sí. Mm. puede ser que esto sea lo de la estructura panóptica, porque lo hablamos con la profe en la clase anterior. Bueno, Lo de, algo, pues yo tengo, algo, algo de eso tiene que ver. Ahora cuando... claro, tengo anotado que las instituciones modernas son las que regulan la vida de los humanos, pero como justo hablaste de instituciones, me acordé de eso y quería preguntarte. claro, las instituciones justamente tienen ese rol dentro de la sociedad. Vienen, viste, a decirte cómo tenés que actuar dentro de la sociedad. Entonces, Pero digo, la estructura panóptica es algo que se caracteriza en todos los sociólogos, por así decir, porque digo, se va no, repitiendo, o es solo no, de algunos en particular. no, el concepto de panoptismo, viste, va a ser propuesto por un filósofo y sociólogo posterior que se llama Foucault, que Ah, ok. reconoce de que el orden social es de carácter panóptico, porque justamente la mayor parte de los distintos ámbitos de nuestra sociedad están orientados justamente a tratar de controlar nuestro comportamiento. Claro, pero es Spencer, más moderno eso. claro, es un poco más Ok, contemporáneo. Spencer no está ok, ok. pensando estrictamente en ese tipo de orden. Él lo que está pensando es que, de igual manera que un organismo tiene partes para que le permiten la supervivencia de ese organismo, las sociedades también tienen partes que vienen a cumplir, vamos a decir, ciertas funciones que le van a permitir su supervivencia. Ahora vuelvo, cuando volvamos de la clase, porque ya se nos va a cortar, muchachos, pasaron nuestros primeros 40 minutos, vamos a retomar desde acá. Lo que les pido, como la vez pasada hicimos, que esperen 5 minutitos, que es el tiempo que demora el Zoom en procesar la grabación, y nos volvemos a conectar con el mismo link, así retomamos desde este punto y seguimos avanzando con la teoría de Spencer. ¿Sí? Dale, profe. Buenísimo. Sí, está bien. Nos vemos ahora en un ratito.